Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Primero me presento, mi nombre es Carlos Alustiza y soy el CEO de Great Place to Work Argentina. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio de Great Talk, como nosotros lo llamamos, que es una conversación que hoy tenemos presente a 4 referentes de 4 organizaciones diferentes y en el marco de nuestra reciente publicación del ranking nacional de los mejores lugares para trabajar para millennials, ¿sí? Así que dentro de ese marco estamos creando este nuevo espacio de conversación que a nosotros nos gusta mucho y escuchamos de primera persona cómo es esto de construir este tipo de espacios para trabajar. Así que, sin duda alguna, digamos, la presentación de estos rankings que nosotros publicamos, y en particular del ranking Millennials, siempre vamos obteniendo determinados hallazgos, insights y learnings de lo que hoy está, en este caso particular, destacando los millennials. Lo que notamos fuertemente que los millennials en este 2020-22 están rescatando y valoran, tiene que ver con la capacitación dentro de las organizaciones, ¿sí? Tiene que ver con el bienestar dentro de estas organizaciones, tiene que ver con elementos que hacen a la construcción de confianza y también tiene que ver con crear estos espacios que les permitan tener cierta autonomía. Adicional a esto, también hemos identificado que es importante la escucha activa, que el liderazgo flexible es otra de las cuestiones valoradas, y que el cuidado también, por supuesto, linkeado al bienestar es muy valorado, pero es en tanto y en cuanto sea igual para todos, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones que los millennials hoy nos están contando a través del estudio que nosotros vamos presentando y que se refleja luego en la lista de del ranking de los mejores lugares para trabajar para millennials. Así que, antes de empezar y presentar a los invitados que tenemos hoy, quiero contarles que este espacio, este webinar, está siendo grabado y lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Adicionalmente, los invitamos a que hagan sus preguntas, comentarios en el chat, que luego los vamos a estar, voy a estar haciendo esas preguntas a nuestros invitados de hoy, a lo largo de la conversación y o al final del año. Así que, ahora sí, le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, de lujo, como siempre. Les voy a pedir a cada uno de ustedes si se puede desmutear y contarnos quiénes son, qué rol tienen, cuál es la organización que representan y a qué se dedica esa organización, ¿sí? Así que, si quieren, yo digo primero el nombre, ustedes se desmutean y hacen el nombre completo y todo, y así lo hacemos de manera ordenada. Así que, Cintia, estás con nosotros. Bueno, Carlos, y a todos, muchísimas gracias. Como dijiste vos, mi nombre es Cintia, me llamo Cintia Petrello, soy la head del área de People en Balance. Balance es un full investment house, que significa esto, para llevarlo más a lo llano, digamos. Es una empresa de inversión líder en el mercado financiero, con lo cual la industria y a qué nos dedicamos es justamente a dar el servicio y el asesoramiento a todos nuestros clientes enfocados puntualmente en inversiones. Perfecto, gracias Cintia y bienvenida. Gracias. ¿Quién sigue? Tengo dos que tienen el mismo nombre. ¿Se quieren desmutear cualquiera de los dos para no hacer yo la presentación? Seguro, ahí estamos. ¿Me escuchan? Bueno, gracias, Carlos, de nuevo por la invitación. Yo soy Federico Patigori, trabajo en Innovit. Innovit es una empresa de tecnología, es una empresa de producto tecnológico, principalmente de marketing digital. Mi rol hoy en día de la empresa es Employer Branding Manager para el mercado de TAM y súper contento de estar acá. Perfecto, bienvenido Federico Patigori. Ahí está. Bueno, hola a todos, buen día. Bueno, yo soy el otro Federico Fulci, estoy a cargo del área de People and Organization de Puma. Puma, bueno, es una empresa que se dedica a... Primero tenemos una producción de zapatillas, somos una de las grandes empresas justamente que tiene su producción local. Después tenemos cadenas de retail, también tenemos locales propios, y estamos ya superando los 1.300 empleados en Puma Argentina. Somos una subsidiaria de Puma Alemania.
Así que muy contento por la invitación, también muy contento porque salimos dentro del ranking de los mejores lugares para trabajar para los millennials. Así que bueno, acá contento de poder contarles un poco de las experiencias nuestras, ¿no? Gracias, No, Federico, de nada. y bienvenido también. Bueno, quedo yo. Mi nombre es Emiliano Elías. Trabajo en Adbot. Somos una agencia de performance. Una agencia de performance, básicamente, lo que se dedica es a trabajar con diferentes clientes de diferentes verticales e industrias, rubros. Y lo que ayudamos a nuestros clientes es justamente a perseguir esos objetivos, generalmente comerciales o a veces de branding, a través de herramientas como las campañas en Google Ads o campañas en Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. La agencia está dividida en dos grandes unidades de negocio, todo lo que es la parte de performance y la parte de SEO con S, no con C, que tiene que ver con lo que es posicionamiento en buscadores. Yo lidero el equipo de SEO y tengo un socio que está a cargo de toda la parte de performance. Ya hace 10 años que estamos acá en la industria. Yo puntualmente hace 20 años que estoy trabajando en SEO, empecé en derremate.com. Y nada, también súper contento de esta convocatoria, de haber quedado elegido en el ranking de Great Place to Work y sobre todo interesado en escuchar diferentes experiencias y miradas de empresas de diferentes rubros en esto, ¿no?, que nos convoca acá hoy en día. Así que nada, gracias por la convocatoria otra vez. Gracias, Emiliano, a vos por venir. Bien, bueno, para comenzar, tengo las primeras preguntas que quería compartir con ustedes. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la experiencia de los millennials y qué es lo que están buscando hoy los millennials en las organizaciones. Hemos pasado una pandemia y no es para volver hacia atrás, sino que también la pandemia tomada como un cambio hasta inclusive de paradigma y con una aceleración de modelos, etcétera. Y por eso me parece importante destacarlo. Digamos, ¿qué es lo que están buscando a su entender hoy los millennials? Y en ese sentido, si tuvieron que hacer ustedes como organización determinados cambios en función de esas necesidades, ¿sí? Así que, si te parece, Cintia, ¿querés arrancar vos? Claro, Yo estoy tomando mate, ¿eh? Mientras que ustedes comienzan tomo mate y voy haciendo mis anotaciones. Pero digo, está perfecto. Bien, A sí. ver, quizás empiezo un poco, me parece interesante esto del flyer que vimos todos en esta convocatoria, ¿no? Digamos, donde se destacaba autonomía, confianza, bienestar y capacitación. Por supuesto que creo que todos buscan, puntualmente los millennials, buscan capacitación. Ahora, la capacitación me parece que tiene que estar siempre en juego y no solamente se trata de herramientas o, digamos, de toda la parte técnica que uno tenga que aprender sobre la tarea, sino también capacitación en términos de cómo se hace para estar trascendiendo y creciendo en una compañía, ¿no? Digamos, me parece que esa visión de crecimiento tiene que estar siempre midiendo, por supuesto, las oportunidades, ¿no? Entonces ahí me parece que lo desafiante tanto para los líderes como para todos los colaboradores es entender en qué momento llega ese desafío. Creo que es una generación que busca permanentemente el desafío, el agregar valor, el entender para qué estoy haciendo lo que hago, el ver toda una película, no solamente una parte, digamos, y el contar, bueno, tu trabajo tiene un impacto en toda la organización. Me parece que en ese punto no nos tenemos que olvidar, digamos, que para qué entra la gente y contar, como hicimos acá, un breve resumen, donde hay gente que trabaja, por supuesto pueden entrar dentro de lo que es Balance, tenemos distintos y diversos perfiles, pero siempre esto es la tendencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, ese bienestar que no es solamente hablar en términos de equilibrio, que por supuesto tiene que estar, ¿no? Entre el equilibrio entre la vida personal y la profesional. El bienestar también se da logrando y celebrando determinados éxitos que tenemos, capacitándonos. La herramienta y la tecnología me parece que son aliados y no lo tenemos que olvidar. Pero también dentro de un marco donde se sientan valorados, se sientan escuchados. Esto de la escucha atenta me parece que es fundamental en espacios de feedback, en espacios de generar
un compromiso, digamos, también para el equipo. ¿Por qué? El para qué creo que es fundamental hoy en día que se pueda plasmar en la propuesta de valor. Creo también que el ambiente tiene que ser, más allá del clima laboral, que por supuesto saca lo mejor si uno se siente cómodo, pero también el permitir la innovación, el permitir el equivocarse. ¿Y qué se hace con esa equivocación, ¿no? Ese aprender constante que también tiene que ver en un punto con la capacitación, con la frustración, cómo se maneja eso. Y para eso me parece que también la autonomía es la base. Digamos, el que se sientan parte, se sientan autónomos, que puedan convocarse y puedan explicar por qué lo hicieron y para qué lo hicieron. Y como cierre, creo que toda relación tiene una confianza que tiene que estar. La confianza, cómo se da, me parece que tiene que ver con la transparencia, con los incentivos. La equidad tiene que ser parte de esto. Y cuando uno dice, mismo en la selección, en la propuesta, en la entrevista, lo que se dice tiene que ser consistente con lo que se hace después. Entonces, eso me parece que también es fundamental. No decir algo que después sé que no voy a poder cumplir. Modificamos, digo, como para ir tocando algunos puntos, modificamos un montón. Pensá que nosotros en el mercado financiero el trabajo remoto era impensado, digamos, con lo cual pandemia no hubo posibilidad. Y una de las modificaciones fue esa, fue seguir sosteniendo después, digamos, de la posibilidad del término quizás de la pandemia, el esquema híbrido. El esquema híbrido, cómo lo pensamos nosotros, o digamos, de qué manera lo buscamos, es que cada uno de los líderes tenga la absoluta libertad, y absoluta en términos reales, de elegir qué es lo mejor para su equipo, cuáles son los días, de qué manera, cuál es esa modalidad de entender el venir a la oficina, el convocarse, ya sea en la oficina o en otro espacio, para trabajar, para conocerse en muchos casos. Digamos, Balance incrementó muchísimo lo que es la nómina en esos años, con lo cual también aparecía gente que no se conocía, que se conocía virtualmente nada más. Entonces, el seguir eligiendo esa modalidad híbrida, que creo que no es nada fácil gestionarla, pero bueno, los desafíos son para todos. Creo que fue un gran cambio. Y después también modificamos mucho el onboarding, digamos, porque justamente no estaba esta posibilidad del pasillo, de encontrar, de conocer las oficinas, de conocer las áreas, de conocer a la gente, de ponerle cara. Así que el onboarding también fue modificado en todo su proceso. Incluimos gente de todas las áreas, no es algo de People nada más. Entonces esto involucró también la posibilidad de que otras personas, otras áreas sean tenidas en cuenta, tengan voz. Cintia, eso fue una de las modificaciones, es el haber incorporado en el onboarding otros referentes y no solamente de HR. Sí, fue clarísima esa modificación, y la verdad es que el impacto fue 100% positivo para todos, para las incorporaciones, como también para los referentes que ya estaban dentro de la organización. Tener ese espacio de visibilidad, porque de eso se trata también, ¿no? Reconocer el trabajo de los demás. Entonces, eso fue realmente la mejor modificación, si querés. Por supuesto, trabajándolo en sistema híbrido, que creo que también sabemos que para todos es un gran valor y eso no lo tenemos que perder. Tal cual, tal cual. Cintia, la verdad que me mencionaste de todo, digamos, y concuerdo y comparto, ¿no? Digo, para rescatar, y decime si estás en línea conmigo, ¿no? Digamos, has hablado de esta cuestión de capacitación inicialmente como algo destacado, pero una capacitación, podría decir, con un sentido, que tiene que ver con ese sentido de crecimiento, con ese sentido de desarrollo, y en este perfil de millennials en donde lo que está buscando es constantemente crecer y aprender. Y eso es un desafío para los líderes y para la organización en sí misma, que si bien estuvo siempre latente, pero es algo destacado que podemos resaltar, digamos, en esta dinámica de hoy, ¿no? Sin es uno duda. de los puntos. Sin duda. De algo de lo trascendente. Nosotros a veces esto también decimos del propósito, de construir ese propósito para ese millennial, cómo linkea su propósito personal con el laboral también, y tiene que ver con... Por eso creo que también la entender lo que consistencia entre lo que se dice, que se viene a hacer, y lo que se hace realmente.
Porque si no, digamos, me parece que, bueno, hay una falla que obviamente habla de la confianza, primero y principal, que se rompe. En esa transparencia me parece que todas las acciones, ya sean las capacitaciones, ya sea la flexibilidad, ya sea una organización que esté dispuesta a cambiar, que esté dispuesta a capacitar en este cambio constante, que tampoco es fácil, me parece que tiene que ser parte de la agenda nuestra, seguro, pero que sobre todo se tiene que mostrar. Y entiendo que, y ahora seguimos para darle espacio al resto, pero yo entiendo en función de este post-pandemia y esta cuestión híbrida, también ese recambio fuerte en el onboarding concretamente, pero también hablaste de los líderes y la importancia de estos líderes, que fue novedoso casi para todos. En el caso de tu industria es cambiar un paradigma de no se trabajaba ni siquiera remoto, de pasar de un momento a otro así, y empoderar a esos líderes desde la autonomía de ellos a que puedan gestionarlo en función de cómo ellos ven sus áreas y sus equipos, y darles totalmente libertad. Sin dudas los líderes fueron clave y son clave todavía. Y la capacitación de ellos en estos términos y en estos momentos y con esta gente y en esta situación, me parece que también. Y eso fue, nada, la verdad que fue súper destacable, pero el encontrar el para qué y el por qué, explicarles a los líderes la necesidad y la importancia que ellos tienen, fue clave realmente para la transmisión también, ¿no? Para el empoderamiento, pero también para el entender a su equipo y la visibilidad que tiene su equipo. Porque no nos olvidemos que todos, digamos, queremos ser reconocidos, que todos somos parte de una organización. Entonces, desde ese punto creo que, sí, sin dudas coincido con vos, Carlos, que los líderes fueron para nosotros el gran sostén para enmarcar justamente todo este cambio que se dio y que se sigue dando, digamos, por lo menos con ellos y con estos colaboradores. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Emiliano, en el caso de ustedes, ¿cómo fue esta experiencia? Venía escuchando a Cintia y lo que venía pensando es, no podría estar más de acuerdo con todo lo que dijo Cintia, y de hecho un poco mi pensamiento es, no sé qué es lo que va a decir el último de nosotros, porque me parece que creo que ha barrido un poco con todo. A ver, respecto de lo que buscan los millennials hoy en día, sí, digamos, no tengo mucho más para agregar a lo que Cintia acaba de mencionar. Por ahí sí, y de hecho coincido con lo que decías vos recién, Carlos, que en realidad son muchas cosas que estaban latentes, o sea, un poco iba hacia ahí, por ahí mi respuesta. No me quiero ir por ahí tan atrás en el tiempo, las condiciones no son las mismas hoy que hace 40 años atrás, la mirada del trabajo es diferente hoy que hace 40 años atrás, pero estaba tratando de llevarlo un poco a mi experiencia personal, hace 20 años que trabajo, y la verdad es que sí, algunas cosas pueden haber cambiado, pero yo también cuando empecé a trabajar hace 20 años quería que me reconozcan, quería entender el propósito, o sea, son valores que tal vez hoy están más de manifiesto, ¿no? Están más sobre la mesa que antes, y creo que la pandemia lo único que hizo fue echarle nafta súper a todo eso, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Las cosas, digamos, las cartas están sobre la mesa y es un poco jugar ese juego o no, o sea, tampoco hay por ahí demasiadas alternativas. Yo creo que hoy los millennials lo que buscan, un poco para resumir, es, más allá del buen trato y la capacitación que tiene que estar, es libertad, sobre todo es libertad, es tener la libertad, y ahí es donde hay que cruzarlo con la responsabilidad, ¿no? Es ese cruce entre libertad y responsabilidad. Digamos, no, ahí, lo que se busca es libertad, no libertinaje, que me parece que es eso, es la confianza. Hay situaciones que se nos vienen dando, que por ahí sí te digo, hace 20 años atrás hubieran sido impensadas, como por ejemplo que te digan, no sé, me voy una semana a tal lugar, puedo trabajar a otro país, ¿no? Puedo trabajar esa semana de manera full remota, y a mí por ahí hace 20 años esas cosas no se me ocurrían, no se me cruzaban por la cabeza, y hoy son mucho más comunes tal vez de lo que uno por ahí esperaba hace 20 años. Y ahí es donde digo, está esa libertad de
y tal vez no ir a trabajar a la oficina, no está tanto el tema de la presencialidad, pero obviamente es con responsabilidad. A ver, no tengo mucho más por ahí para agregar, creo que ahí Cintia hizo un trabajo bastante exhaustivo en su desarrollo. Algo que hayamos tenido que cambiar nosotros respecto de la pandemia, hay de todo, la verdad es que hay de todo y en realidad me parece que, no quiero decir secreto, pero me parece que la palabra clave acá es adaptarse, ¿no? Es la adaptabilidad que uno tiene como organización a los tiempos que corren. Quiero ir con algunos ejemplos. A nosotros nos pasaba, somos una agencia de marketing digital, gente entre 20, 30, 40 años, por ahí mis socios y yo somos los más veteranos. Antes de la pandemia teníamos una política de cierta cantidad de días de home office por semana. La verdad es que nadie se los tomaba. En un momento nos hicieron un planteo que querían más días de home office, a pesar de que no se los tomaban. Y cuando adoptamos una política de, bueno, un día de home office por semana a elección, obviamente que no se los tomen todos juntos, porque si no quedábamos todos vacíos. Estamos hablando antes de la pandemia de esto. Todos estaban súper contentos y nadie se tomaba un home office. Nadie. Y durante 3, 4 meses nadie se tomó un home office, pero tenían la posibilidad de hacerlo. Vino la pandemia, home office obligatorio para todos, y lo que nos pasó fue algo muy, digamos, que obviamente nos llamó la atención, es que cuando empezamos a abrir un poquito la oficina, cuando ya la pandemia empezó a pasar, todo el mundo quería volver a la oficina. Obviamente hay algunos que se sienten más cómodos trabajando desde su casa, pero sí lo que nos pasaba es que hacía mucha falta el tema del contacto humano. La gente estaba, o por lo menos la gente con la que nosotros trabajamos, necesitaban el tema del contacto humano, ya estaban cansados de hablar con los cuadros, con las plantas y con el gato, y hacía falta mucho el tema del contacto humano. A ver, ¿qué tuvimos que cambiar nosotros? Básicamente es la modalidad. Hoy estamos en una modalidad full híbrida, donde tenemos 2 días de encuentro en la oficina, los otros 3 son por home office. Estamos todavía terminando de ordenar bien en qué momento vamos calzando a los diferentes equipos para por ahí no vayamos todos juntos, pero también está bueno cuando estamos todos juntos porque, digo, más allá de que se trabaje y tenemos las reuniones de equipo y demás, es compartir un almuerzo, es esa charla de café, que van más allá del trabajo. Y me parece que hace también a la unión del equipo. Lo que hemos tenido que cambiar nosotros básicamente es eso, después no mucho más, por suerte, y es adaptarnos básicamente a los tiempos que corre. De hecho, hoy nos pasa que con 2 días de trabajo en la oficina, digamos que es lo que le pedimos a los chicos, obviamente no es mandatorio, pero sí lo pedimos, o sea, eventualmente alguno no puede venir que no venga, hay chicos que vienen 3 a 4 veces por semana, porque prefieren estar en la oficina a estar en su casa. Entonces, básicamente es eso, es adaptarnos a las posibilidades y a las necesidades que tiene un poco el equipo y que tenemos nosotros también como organización. Totalmente. Emiliano, me quedo con, para ir agregando, y sobre todo por aquellos que nos están escuchando, ¿no? Ir tomando estos conceptos y destacando, digamos, las acciones que ustedes hacen, tiene que ver con una de las cuestiones, la autonomía y o libertad. También hablaste de la libertad con cierta autonomía, que es algo que los millennials buscan, que nosotros los mencionábamos inicialmente, y que es algo muy valorado, ¿no? Hoy, inclusive post pandemia, porque todos aprendimos y queremos cuidar inclusive aquellas cuestiones que sí estaban latentes, como bien decías, el ejemplo que mencionabas del home office y demás, que no lo usábamos, hoy lo cuidamos, lo queremos y queremos tener ese equilibrio, y sobre todo los millennials quieren tener este equilibrio entre su propósito personal y el laboral, su vida personal y laboral, y entendiendo que si esto sucede, es muchísimo mejor para el negocio, para su productividad y para todo, ¿no? Digamos, para todos, Así totalmente. Que, perfecto, gracias, Emiliano. Ahí, Federico Patigori. Bien. Nos podés Bueno, compartir de todo lo que venimos conversando. A ver. Bien, voy a traer cosas quizás más puntuales de cosas que nosotros cambiamos. Primero traigo algo que compartió Emiliano, que a mí me encantó, que esto de libertad, que viene de la mano con responsabilidad, que yo lo podría llamar quizás autonomía o esta palabra accountable en inglés, que no tiene esa traducción tan clara, pero creo que esa es la clave de la parte esta de libertad y responsabilidad, y sumaría impacto y desafío, que para mí es también clave. Para dar un poco de contexto, nosotros somos 100 en Argentina particularmente,
en la pandemia duplicamos el equipo, o más que duplicamos, o sea, la mayoría del equipo tiene 1 año y medio más o menos. Y partiendo un poco de eso para poner en contexto, nosotros, previo a la pandemia, o sea, nosotros el encuentro cara a cara entendemos que hace la diferencia. Nosotros ya teníamos una modalidad working from home previo a la pandemia, de los inicios de la empresa. Tenemos un canal de Slack, que se llama La Práctica, que nosotros poníamos llevo y trabajo desde casa. Hoy llego un poco más tarde, o lo que sea, para estar conectado. Era 100% de comunicacional esta práctica. Pero más que nada era eso, era súper flexible. Entonces, relacionado a esto, relacionado a la modalidad de trabajo, no hicimos un cambio brusco. Hoy en día seguimos con la misma idea. Cada equipo coordina 1 o 2 días por semana para encontrarse en la oficina. Además, incorporamos muchas, cuando digo muchas, es realmente muchas actividades, espacios que suceden en la oficina y la gente no se quiere perder. Surgió esto de que la gente no se quiere perder las cosas que pasan en la oficina porque se siente parte de lo que va a suceder. Es una charla, un evento, una actividad, lo que sea. Ahora traigo ejemplos puntuales, pero ahora tenemos una modalidad híbrida que nos permite cierta flexibilidad, o sea, siempre la flexibilidad, trabajando en equipo y todo, y aprovechando todas estas oportunidades o beneficios, interacciones que hace también el cara a cara, ¿no? O sea, una cosa y la otra. En este preciso momento, por ejemplo, para ver cosas puntuales y no cumplir quizás con todo lo que ya lo compartieron Cintia y Emiliano a la perfección, y no puedo estar más de acuerdo. Ahora, por ejemplo, tenemos un montón de actividades, hacemos charlas con gente externa de todo tipo. Hacemos una práctica que a mí me encanta, que se llama InnoShares, por Innovate, pero esto de compartir alguna actividad, pasión o lo que sea, gente del equipo al resto. Quizás no es puntualmente de trabajo, pero es algo que hace que la gente diga, bueno, no sé, estuvimos de origami, estuvimos de café, estuvimos de Excel, estuvimos de diferentes cosas súper variadas, que hace como que traer otra parte tuya al equipo y compartirla, y que el equipo tenga ganas de estar y participar y todo, y hace como que, la gente quiera estar, quiera ser parte también de eso. Hemos hecho almuerzos, desayunos, hemos hecho un montón de cosas relacionadas también con Cintia de capacitación, tenemos hackathons, tenemos Education Day, tenemos un montón de actividades de este estilo que hace que, salga como otra parte de uno, ¿no? Que pueda aprender algo totalmente distinto, un día particular o medio día, aprendiendo de algo que no tiene nada que ver con la rutina, pero que a uno le interesa, del palo de lo que uno se dedica. Este tipo de actividades tenemos bastantes, que también están súper interesantes. Y ahora, como dato de color, sí, para, no sé, ahora que fue el Mundial, lanzamos el álbum de figuritas del Mundial y toda la gente está con ganas de ganarse paquetes en la oficina, entonces viene y hace challenge y no sé qué. Hay cosas que son técnicas, cosas que son más de bonding, por así decirlo, pero la gente está muy, muy fan, justo acá lo tengo, ¿verdad? Para traerlo demás, pero la gente quiere ganar sus figuritas, se cambian, hacemos espacios, como que es mucho más quizás de cultural que otra cosa, pero eso fue algo que tuvimos que incorporar, volviendo a la pregunta, esto de cambiar la organización para el tema del bienestar, es esto, ¿no? Como que la gente quiera ser parte, no obligar, o sea, nadie está obligado a venir a la oficina. Sí, cada manager se junta 1 o 2 veces, pero esto de quiero ir, quiero ser parte, quiero sumarme, a ver qué cuenta alguien del mundo del café, que es algo que a mí me interesa, pero no es algo del día a día del trabajo, pero puede estar bueno, y además aprovecho para ver al equipo y potenciar las relaciones, todo, y seguir capacitándome de otras cosas. Entonces, como veo resumen, libertad y responsabilidad como trabajo Emiliano, yo trabajo en autonomía, el impacto, ¿sí? de poder ver exactamente qué es lo que estoy haciendo, y el desafío constante de cosas nuevas que surgen, no sé, juntamos el equipo, pensamos, hacemos una reunión para ver cómo podemos resolver este problema, y nos ponemos manos a la hora de solucionarlo. Así que iría por ese lado, y los ejemplos son esos que estuve comentando. Federico, y entonces, pospandemia, la organización sí tuvo que empezar a trabajar, orientar fuertemente en esta escucha de las necesidades de los colaboradores, y sobre todo en este segmento, es poder construir prácticas, acciones que inviten a generar vínculo con la organización, que inviten a mayor participación, que inviten a seguir construyendo relacionamiento. Es un poco esto fue potenciado. Al 100% de acuerdo. Nosotros tenemos reuniones 1 a 1, ¿viste? Con cada uno. Tenemos una chica del equipo de HR que se junta 1 a 1 con todo el equipo. Entonces, todos los días tiene algún check-in, como llamamos nosotros, con alguna persona o más de uno. Y eso es, entre eso, dar vueltas por la oficina captando problemas, ¿viste? Que eso parece que no, pero
¿viste? Es el termómetro diario es súper importante y tenemos parte del equipo, o sea, yo también muchas veces doy vueltas por la oficina a ver cómo venimos, ¿no? Porque eso no te lo dice, es una encuesta, te lo dice más el día a día y de patear del día a día, ¿no? Entonces, tomando nota de eso y escuchando al equipo que necesita particularmente, vamos para adelante con las iniciativas. Si puedo decir algo que a nosotros nos sirve un montón, es escuchamos todo lo que nos piden y actuamos a partir de lo que el equipo necesita. Y no es que el equipo de HR baja con obviamente hay cosas que sí, ¿no? Pero muchas veces es como, el equipo de HR quiere hacer esto, el álbum era algo que el equipo aún había escuchado, había apoyado, que sí, dale, yo, y hoy en día no hicimos literalmente para que la gente venga a la oficina, pero está teniendo resultados impresionantes, algo que no tiene nada que ver, ¿viste? Como de estar presente, de formar, de potenciar las relaciones en el equipo, que es fundamental. Sí. Totalmente, totalmente. Esto de construir un espacio en la oficina con un fin, ¿no? Y el fin justamente es social, de construcción de cultura. Hay una necesidad. 100% cultural. Gracias, sí. Federico. Ahora, por favor. Fede Fulci. Me toca el resumen, sí. ¿Va a ser resumen de resumen? Claro, sí, sí. No, ahí... No, ponernos tu enfoque, decinos tu enfoque. Pero a mí me parece el desafío, justamente nosotros tenemos que pensar que hoy la compañía casi el 55% son millennials, en algunas áreas tenemos casi un 70%, entonces si se fijan es un parámetro súper importante. Pero a mí me gustaría también agregar un concepto, sobre todo para de alguna manera ponerle un marco que tiene que ver con el tema de la previsibilidad. Muchas veces nosotros tenemos que trabajar en darle previsibilidad, ¿sí? Sobre todo porque ahí es donde ellos pueden gestionarse, desafiarse, involucrarse. Y por el otro lado, en una característica creo que también a la hora de salir a buscar las referencias que ellos buscan dentro de su ámbito de confianza, sus conocidos, también son claves también a la hora de decidir tomo este trabajo o tomo aquel. Entonces el tema de la construcción de la marca también es importante. Entonces, creo que viene también por ese lado, así para sumar a lo que dijeron el resto de mis pares, así que eso. Y el otro punto es el tema del propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros queremos que la gente venga? Y esto es algo que se construye, como decía Federico, también en ese caminar la cancha y estar con esa escucha activa justamente para ahí tomar las cosas que la gente nos lo cuenta, generar esa relación de confianza. Entonces, bueno, creo que viene por ahí justamente un poco el tema de la previsibilidad y sobre todo el tema de las reglas claras, porque eso también es algo que lo valoran mucho. Y perdón, sobre todo ¿qué? Las reglas claras. Reglas claras que vienen de la mano de la previsibilidad. Okay. Eso. Y después el tema de... Perdóname, Carlos, ¿sí? No, te quería preguntar, cuando hablas de previsibilidad, ¿a dónde lo estás apuntando? ¿O en general, o estás apuntando a qué cuando vos mencionás previsibilidad? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué se espera de ellos? El tema de cuál es la forma en la cual se ejecuta el trabajo día a día. Porque teniendo ese entendimiento de qué se espera, ellos creo que es donde pueden explotar su potencial, su energía. Entonces, eso para mí es clave. Y segundo, el tema de las referencias. Hoy ellos también eligen a dónde quieren ir, entonces también está el trabajo nuestro como áreas de recursos humanos, también para dar a conocer al mercado qué hacemos, ¿no? Entonces, justamente el tema de la encuesta también a nosotros nos posibilita eso, mostrarnos qué somos, también para atraer recursos para las compañías. Así que bueno, eso es mi aporte. Bien. Sí, y en esa misma línea ya pasamos a la siguiente pregunta, pero sí nosotros por supuesto notamos, ¿no? Toda esta cuestión de pospandemia, esta
ustedes habrán escuchado, la gran renuncia, otros hablan del gran despertar, que tiene que ver con cómo las personas van cuestionándose y preguntándose cuál es ese equilibrio entre lo personal y lo laboral, y vamos ganando batallas en función de esto, y hay mucho foco ahí. Entonces ahora esto que vos me mencionabas, Federico, que después lo tengo la última pregunta que tiene que ver con la selección o atracción, pero después lo vamos a retomar, pero es esto, a ver que es un ganar-ganar, y esa es la elección de ambos, ¿no? En este punto. Y en esto de poder elegir el trabajo que linkee con mi vida, con mi propósito en la vida, ¿no? Y hay mucho de esto hoy que los millennials y hasta te digo los centennials nos empujan hacia arriba a aquellos que no tenemos tanto ese mindset, ¿no? Entonces, la verdad que también es muy, muy, muy interesante. Bien, le voy a hacer la siguiente pregunta que tengo, y tiene que ver que algo hablamos, pero creo que sigue siendo un desafío, es lo que me animaría a decir, y tiene que ver con esto de cómo logran ustedes que los millennials, algo ya fuimos conversando, pero poniendo quizás un poco de foco, cómo logran esto de que se apropien de la cultura organizacional, o cómo construyen su contribución a la cultura organizacional, ¿no? Cómo se apoderan, cómo se empapan, cómo se apropian de la cultura de la organización. Y si tienen creo que Federico Patigori habló de muchas acciones que hace la organización con esto, bueno, si nos pueden contar un poco más en función de esta nueva modalidad de trabajo, inclusive ya no nueva, sino que está bastante aceitada o instalada. Así que bueno, si nos pueden agregar un poquito más de esto. ¿Les parece, Emiliano? ¿Arrancás vos? Vamos a dejar a Dale, Cintia perfecto. ahora a descansar. Vamos a dejar a último lugar, no porque estuvo mal, todo lo contrario, pero vamos a cambiar la ronda, ¿sí? Perfecto. Ok. A ver, Emiliano. tema de la cultura organizacional es un poco lo que creo yo, digo, y compartimos un poco la visión con Maxi, con mi socio. La cultura organizacional, primero como para ponerle un marco de qué es lo que nosotros creemos que es la cultura organizacional, porque se habla mucho del tema de la cultura de las empresas. Para nosotros la cultura es algo que va más allá de un manual o de una presentación donde te contamos qué es lo que somos y qué es lo que hacemos. Es eso que para mí eh, te deja fuera o adentro de una organización. O sea, si vos no calzás con la cultura organizacional, quedás automáticamente en offside y se nota. Entonces, me parece que ahí vienen más atributos cualitativos que otra cosa, donde tiene que ver un poco con lo que se respira, ¿no? Adentro de la empresa. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la agencia, estamos muy enfocados en todo lo que tenga que ver con capacitación. La capacitación es parte de nuestro ADN. Desde el momento cero donde entra una persona hay capacitaciones, se aprende mucho en el hacer, de hecho esta es parte de nuestro discurso cuando tenemos entrevistas con la gente, donde lo que les contamos es, sobre todo por ahí en puestos más junior, ¿no? Donde ya buscamos empezar a desarrollar el talento, la gente aprende mucho en el hacer. Incluso no solamente aprenden el hacer, obviamente, para después poder llevar adelante sus tareas, sino que también tenemos, por ejemplo, encuentros cada 15 días donde, en realidad, sí, es cada 15 días, ahora estamos viendo por ahí hacerlo un poquito más seguido, porque la verdad que nos viene dando muy buen resultado. Como tenemos dos grandes áreas, lo que hacemos son capacitaciones cruzadas, donde alguien del equipo de performance arma capacitación sobre una temática puntual al otro equipo, al equipo, por ejemplo, de SEO, ¿no? Y así nos vamos alternando. Y la idea de esas capacitaciones es justamente poder abrirle un poco las oportunidades también a veces de que alguien de un área pueda pasar después a otra porque entiende un poco más qué es lo que hace, que se conozcan más los equipos. Y eso es un poco nuestro ADN y un poco la cultura que se respira dentro de la agencia. El tema del compartir el conocimiento es como un poco nuestro manifiesto. A ver, ¿y cómo hacemos para que la gente se apropie de eso? Bueno, yo creo que es lo que decía antes, ¿no? La cultura creo que es algo que es lo que te permite seguir adentro de una organización o te deja fuera. Obviamente no es obligatorio compartir el conocimiento, pero nuestro ADN es así, nuestra forma de funcionar es así. De hecho, trabajamos en duplas, siempre en las duplas hay uno que sabe más que
y alguien que sabe por ahí un poco menos, o con alguien más junior, con menos experiencia, y es un poco, y hasta medimos y ponemos como objetivos de la persona que más sabe, que la persona que menos sabe aprenda en un plazo determinado, ¿no? Que la vaya desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, creo que un poco la cultura se la van apropiando las personas que trabajan dentro de la agencia en el hacer, en el día a día, en el compartir los espacios físicos, en juntarnos por lo menos 2 veces por semana, en tener esas reuniones cada 15 días. En el tema de, bueno, obviamente todo con respeto y digamos, con valores que son intrínsecos, creo que a todas las organizaciones que estamos hoy acá y hablando. Pero me parece que la cultura se ve muy, muy reflejada y se respira en el día a día, en el hacer. Y un poco la forma de que la gente se la apropie es justamente, bueno, entrando en la organización y viendo a ver si Y hacerla protagonista y llevarla y a la hacerla acción, protagonista, ¿no? totalmente, sí. Y es real, o sea, no es que en las entrevistas nosotros decimos no, porque acá vas a aprender un montón y después no terminan aprendiendo nada. Siempre se aprende porque uno, digamos, hay como vocación de aprender y de enseñar prácticamente en todas las personas que trabajamos en la agencia. Como siempre suelo decir, no somos un buen fit para cualquiera. Eso lo tenemos, de hecho, en una presentación que a veces hacemos a los candidatos, donde ahí lo que queremos decir es que no es que somos marcianos o que somos re jodidos o que somos complicados, pero a mí me gusta decir que somos todas personas diferentes, pero que vibramos en la misma frecuencia, ¿no? Hay algo ahí que nos ecualiza a todos, y yo creo que tiene que ver con esto, con esta vocación de enseñar, de explicar, de llevar adelante, que también lo trasladamos después a nuestros clientes, porque todo el tiempo estamos evangelizando y llevando adelante a nuestros clientes, explicándoles de qué manera podemos aprovechar mejor las oportunidades que tenemos en nuestra mesa para justamente potenciar los negocios de ellos. Entonces, creo que un poco todo eso resume lo que nosotros percibimos como la cultura y cómo la vamos llevando adelante para que la misma gente que trabaja con nosotros se la vaya apropiando. Bien, bien. Gracias, Emiliano. Federico Patigori, en tu organización, ¿cómo logran esto, la apropiación de la cultura y que se envuelvan, digamos, en la cultura organizacional? Bueno, en nuestro lado, en nuestro caso, siento que esto es algo súper interesante. A mí me encanta todo esto de seguir creciendo y que la cultura siga creciendo o escalando a la misma velocidad que sigue creciendo la empresa. Nosotros nos pasó esto mucho nosotros éramos la mitad hace un año, con lo cual, y se sumó la mitad del equipo en pandemia, con lo que era muy complicado transmitir todo lo que se vivía acá, y uno de los factores por el cual la gente seguía eligiendo trabajar en la empresa era la cultura, y era como un súper desafío, ¿no? Escala la empresa al doble, tiene que toda la gente que se suma está en la misma sintonía de seguir creciendo y aportando a esto. Entonces, dicho esto, nosotros, como bien dijo, tampoco tenemos un manual. En mi opinión, la clave está en el proceso de recruiting, en el seteo de expectativas claras desde el inicio, de ambas partes, 100%, o sea, de ambas partes del seteo de expectativas claras, y todo el seguimiento posterior que los líderes del equipo, junto con el área de cada una de las partes que se suman al equipo. Dicho esto, mandamos durante el proceso de recruiting nosotros llamamos un one-pager o un video de cultura que están súper interesantes y muestran un poco lo que se iba adentro. Y lo que sucede es que si no estás alineado, un poco te hace ruido. Y va con lo que dijo un poco de Emiliano, ¿no? O sea, es real, ¿no? Como decís, che, no sé si a mí me copa sumarme a esto, si te podría decir una persona, ¿no? Y está todo su derecho, está buenísimo. Entonces, tanto en las redes sociales, como en las entrevistas, como una vez que ingresó en el proceso de onboarding, somos muy claros y transparentes con el tipo de cultura que nos gusta promover. Siempre alineados a nuestros valores, así como globales, cosas más generales. Pero nada, es muy importante el tipo de cultura que a nosotros nos gusta, ¿viste? Que suceda en el día a día, ¿no? Entonces, en todas las iniciativas que hacemos parte del equipo, escuchamos mucho lo que nos piden, hay un seguimiento constante, como dije también en la pregunta anterior, de entender qué los motiva, cómo se siente, y esto nos va marcando un poco el camino a seguir. Eso es un poco, tenemos, como lo dije, como práctica particular, estos check-ins regulares con cada una del equipo, encuestas semestrales, y la clave del éxito para mí, pasillos en la oficina, y un poco eso, ¿no? Como en Innovir, siempre a modo de resumen, en Innovir es tan importante el fit cultural como las habilidades técnicas, o incluso a veces más el fit cultural,
y aprendimos muchas veces que no sirve tanto traer la eminencia en el área que necesitas, sino está de acuerdo con algunas cuestiones básicas que aceptamos previo al ingreso, ¿no? Entonces, a largo o mediano plazo, esto no va a encajar con la empresa bien del todo y va a decir, vamos a estar en problemas. Entonces, si quiere, entonces, en ese sentido, como obviamente que es súper importante y todo, pero no sé, particularmente con la parte de, no sé, el equipo más de desarrollo y todo eso, no buscamos que sepa alguna tecnología en particular, sino que más potencial, ganas y que pueda adaptarse a lo que estamos creando. Obviamente que nada, todo se aprende acá internamente con esta capacitación que estuvimos diciendo, pero va por ese lado. Si a alguien le sirve, puedo compartir, no sé, el one page, el video del equipo que armamos. Nada, estaba súper interesante de ver cómo es un día a día interno. Y es súper descontracturado porque eso es lo que queremos atraer del otro lado, ¿no? Eso particularmente. Estamos tocando otra pregunta que también tiene que ver con la atracción, pero la verdad que es súper interesante y me voy a quedar con una síntesis de estos dos para seguir con Fede. Dale. Pero Emiliano habló de compartir y de hacer para esto de construir la cultura. Le sumaste esto de Federico de hasta en el proceso de onboarding o de recruiting, estás ya contando y cómo es trabajar en tu organización, y eso es algo que me parece interesante e intencionalmente empezar a incorporarlo ahí. Así que me pareció muy bueno estas acciones que mencionaste, estos videos, este material. Para el resto de quienes está escuchando, es cómo la mirada de la construcción de cultura también está desde el primer contacto, ¿no? Más allá del perfil y demás, está con acciones concretas y puntuales en esa línea. Así que gracias, Federico. Gracias. Estamos con el tiempo, voy a correr un poquito más. Federico, Pucci, ¿cómo es en Puma? Bueno, ahí a mí me parece una de las cuestiones el tema esto de, salió mucho el tema de hacerlo sentir parte. Que se sientan parte ya es para nosotros algo que tracciona esa rápida adaptación al fit cultural. Y después el otro es que también ellos vean que tienen la posibilidad de crecer y desarrollarse dentro de la compañía. Y eso también tiene que ver con esas acciones que ven de cómo se suceden el tema de promociones o movimientos laterales. Entonces, justamente, hablando del proceso de onboarding, nosotros cuando la gente ingresa, justamente decimos que la cultura organizacional no es un mero hecho descriptivo, sino que ellos también son agentes de la formación de cultura. Y ahí trabajamos principalmente en dos variables que tienen que ver con el tema del respeto y también con el tema de la equidad. Entonces, vos fíjate que si empezás a ver cuánta gente va entrando mes a mes, ves como que van incorporándose nuevos agentes culturales que vienen con otras ideas, otras formas, entonces es algo que está en un proceso constante. Pero a mí me parece muy importante esto. Uno, el tema de la comunicación. Nosotros comunicamos mucho, somos una empresa que tenemos town hall, y aún así tenemos estas reuniones con todos los empleados, justamente a través de videollamadas, justamente para contarle dónde vamos, qué logramos, y trabajar de vuelta en esto que les comenté antes, la previsibilidad, que se sientan parte. Entonces, para mí eso es clave. Y como último, el tema de la colaboración entre las áreas. La colaboración de las áreas también es clave porque cada uno se siente que es parte de un logro mayor. Entonces, pasa mucho por eso, ¿no? Bien. Gracias, Federico. Hay varias preguntas en el chat que se las voy a mencionar en función ahora de estas respuestas y comentarios que nos están haciendo. Por ejemplo, ¿qué perciben que incentiva a los millennials, ¿no? Para sentir fidelidad hacia las empresas en las que trabajan? Para empresas grandes, de más de 1000 colaboradores, con alta proporción de trabajo remoto, ¿cómo ven una forma de escalar el pasillo y el 1 a 1 con recursos humanos? Después, para ir tomando algunas de estas preguntas. Y la última no, hay varias. El desafío de las nuevas generaciones, ¿no? Para que vayan pensando estas y vamos a volver, si no. Vale. Pero, Cintia, en Balance. Ahora me la dejaron difícil a mí, se vengaron todos. Bueno, a ver, si bien no fue dijeron... intencional. A ver, yo creo que coincido con todos. En Sí. Balance hicimos
Primero me parece interesante saber que el 16 de marzo del 2020 nos fuimos 320, cerramos la puerta. Hoy somos más de 800, con lo cual eso fue un montón. ¿Cómo lo hicimos? Yo creo que en los valores, como dijo Federico, para nosotros más importantes, que tienen que ver con el respeto, con la humildad y con la excelencia. ¿Y de qué manera? Entre todos, digamos. Entonces, realmente cada uno es protagonista. En el onboarding también está la parte, digamos, de inculcar estos valores. No es algo que se negocie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se entienda bien. No todos los colaboradores son para todas las empresas y me parece que también eso es justo y es válido. Entonces, yo creo que gran punto tiene que ver con la selección. Ahí coincido con el otro Federico, digamos, donde a veces es mucho más importante el fit cultural que la habilidad técnica. Por eso también dentro de lo que es el recruiting se integran los líderes o se integran las personas con las cuales van a trabajar, ¿no? Digamos, porque es fundamental, porque es como pasa con cualquiera. ¿Cómo vas a trabajar con alguien que vos no conocés y que vos no elegiste? Digamos, ahí se achica muchísimo y el éxito es muchísimo mayor, la posibilidad de ese éxito es muchísimo mayor. Todas o muchas de las acciones que dijeron las fuimos haciendo, pero hay una que llamamos experiencia balance, que tiene que ver con, nosotros tenemos como 3 áreas distintas, unas que son las comerciales, otras que son las áreas de staff, si querés, digamos, lo que es administración, operaciones legales, marketing, y otra que tiene que ver con lo que es tecnología. Entonces, antes de llegar a los 2 meses más o menos, generalmente es en el mes y medio, juntamos a todos los ingresos, independientemente de cuál sea el área, en la oficina, y les preguntamos cómo están, cómo vienen siendo sus días. Quizás esto también, no sé si es el 1 a 1, se lo voy a dejar a Puma, digamos que son más de 1000, pero es una manera íntima, es un momento delicado donde además ellos aprovechan también para contar y para entender lo que hace el otro, si es que todavía no pasó, o para fortalecer ese conocimiento de las otras áreas. ¿Por qué? Porque lo colaborativo, si no está, es muy difícil el éxito. Y en ese punto creo que también hay algo que creo es fundamental, es el negocio. Digamos, no nos olvidemos que estamos todos trabajando en una organización, entonces, ¿cómo linkeamos todo esto con el negocio? Con esta creo que también es la pertenencia, esta es la fidelidad. El para qué hago, que también tenga el fin, que obviamente sea equitativo, ¿no? Que haya una transparencia, que esto se comunique. Creo que esos son un poco los resúmenes, digamos, de un poco lo que fueron diciendo los chicos y lo que hacemos nosotros en Balance. Cintia, de alguna manera esta pregunta que hace uno de la audiencia en cómo generar esa fidelidad tiene que ver con esto último que mencionabas, en el caso de ustedes, la perspectiva y lo que veníamos conversando es hacerlos partícipes, el para qué, el cómo linkear, el propósito lo hablamos también acá, hacerlos sentir protagonistas también, porque lo son y porque de eso depende de todas las personas para los resultados del negocio, ¿no? Entonces, creo que esto es una de las cuestiones que hasta inclusive podríamos decir escapa a no solamente un segmento millennials, ¿no? Totalmente. Esto de la fidelidad en tu lugar de trabajo, ¿no? Así que muy bueno. Y hay otra pregunta que, para seguir con esta misma línea, que tiene que ver con esto de la convivencia, no está exactamente así, se la voy a leer ahora, pero esta convivencia entre más de 40 años y los millennials, ¿no? Y generar una buena relación. La pregunta es, en caso de que tengan líderes de más de 40 años con otro estilo, ¿cómo trabajan para la buena relación entre ellos y los millennials? Ahí el que levante la mano, si usted quiere contribuir en dar algún comentario respecto a esto, bienvenido. Federico, te desmuteaste, Sí, Patigori. sí, mira, de nuestro lado yo puedo compartir quizás la empresa en que trabajo se llama que es Innovid, que somos 100 personas, no era el target que estábamos apuntando, pero doy mi opinión en ese sentido. Lo que nos pasa a nosotros es que no es un tema de edad, ¿sí? O sea, no es un tema de que porque tenga 40 años va a suceder algo, sino que es todo lo contrario, o sea, todo va por el lado cultural, ¿sí? O sea, no importa la edad que tenga la persona, si estamos en la misma sintonía y todos queremos tirar para el mismo lado. O sea, no hay una relación entre la edad y no sé si me explico del todo bien.
Nosotros tenemos una práctica que a mí me encanta, que es un café en el proceso de recruiting, que hacemos un café con el equipo previo al ingreso, en donde el equipo elige al nuevo miembro del equipo, a la nueva persona, y la persona elige al equipo. Eso no sé si es escalable a todo tipo de empresas, a nosotros nos sirve y nos funciona, por la cantidad de ingresos que tenemos y todo, pero hacemos una instancia dentro del proceso de recruiting en donde elegimos a la persona que se va a sumar, el equipo elige a la persona y la persona elige al equipo, y eso hace mucho en la relación que después viene, ¿no? O sea, creemos que vamos a poder trabajar con la persona cree que puede trabajar con nosotros, bueno, es un buen match, avancemos. Entonces no hay esa, o sea, ese qué dirán, ¿viste? Como de, bueno, es más grande, es más chico, ¿no? O sea, no, al revés, no tiene ningún tipo de relación en nuestra experiencia, o sea, con el estilo distinto, es 100% cultural. Eso es lo que puedo aportar desde mi lado. Bien, bien. Sí, Gracias. yo coincido también el tema de la edad, tiene que ver justamente con esta claridad y con el negocio está por delante, entonces creo que no es tan así, digamos. Creo que si hay buen clima de trabajo, y esto ya es extra generaciones, buen clima de trabajo, objetivos claros y una buena convivencia, no debería ser un tema de buena o mala relación, sino de espíritu hacia donde queremos llegar. Y muchas veces hasta hay un tema de que justamente son mucho más ejecutivos en algunas cuestiones, que tienen menos stoppers a la hora de tomar decisiones, entonces creo que eso está muy bueno. Se complementa, en una buena complementariedad. Ujú, ujú. Gracias, Federico. Sí, yo quería agregar algo. Me gustó el cupido ahí que hacen en Innovid. O bueno, no sé si era en Innovid o... Sí, lo hacen en Innovid, ¿no? Lo del café. Sí. Está bueno el match. Yo quería agregar algo que, de hecho, lo aprendí en mi paso por Fox. Yo trabajé 6 años en Fox Latin American Channels. Y en un momento, en realidad yo trabajaba en una agencia que después fue adquirida por Fox. Y voy a mencionar a Adrián Jerkovich, que era el gerente general de Fox, que cuando Fox compra a la agencia digital donde yo trabajaba, eh, una de las primeras cosas que hizo Adrián, y yo no me lo olvido más eso, fue juntarse con cada una de las personas que eran jefes de área. Yo ahí estaba a cargo del departamento de SEO, y Adrián se sentaba con cada uno de nosotros. Y muchas veces era una reunión por ahí en la oficina, pero a veces era, bueno, tengamos una charla afuera, vamos a tomar un café, contame un poco más de vos, cómo llegaste hasta acá, qué es lo que haces, por qué haces lo que haces. Y era, digamos, creo que un poco entra ahí el tema de la humildad, ¿no? La humildad Ujú. y tiene que ver con lo que hablamos antes del tema de la cultura. Me parece que la cultura de una organización se refleja en el día a día, en lo que uno hace o deja de hacer. Pero también el tema de las diferencias por ahí de edad que tenés entre las personas. Digo, alguien de más de 40 puede tener por ahí más experiencia en ciertas cosas, pero menos experiencia en otras. Eh, y me parece que hay que tener humildad. Sobre todo es humildad, no creer que uno se las sabe todas, porque de hecho hoy nos pasa en la agencia donde yo trabajo, tenemos gente de 20, 30 y hasta 40 años, y hay chicos de 20 que te dan vuelta y media en ciertos temas, donde básicamente es eso, es tener la humildad y es la predisposición de aprender algo de alguien, independientemente de la edad que tenga. Y ahí es donde la cultura entra en juego, y si uno no entra dentro de ese ritmo, queda en offside. Entonces, me parece que es un poco eso. Ahí Adrián hablaba del tema del reverse mentoring, ¿no? El concepto del reverse mentoring. Un mentor que por ahí es menor que vos de edad, pero que tiene más experiencia que vos en ciertos temas. Nada, ese era un poco como mi aporte a la pregunta del tema de la edad. Gracias, Emiliano. Perdón, yo lo único que quiero, a ver, coincido con todo lo que dijeron, pero me parece también que hay como, de parte de todos, quizás una barrera, un preconcepto nuestro, digamos, porque en definitiva, creo que lo dijo Federico, está el negocio, están los objetivos claros, hay humildad, hay respeto. Digamos, simplemente se trata, somos todos distintos en un punto y todos queremos lo mismo, que tiene que ver con ese propósito, por supuesto. Entonces, creo que desde ahí es donde se construye, con la cultura, obviamente, en juego que está siempre, pero creo que esa barrera, digamos, cuando uno se deja
enseñar por alguien más joven determinadas cuestiones, me parece que salen cosas excelentes y buenísimas. Y en ese punto, trabajar en duplas, como dijo Emiliano, o en tándems, o esto más diverso, más heterogéneo de los perfiles. Pues diversidad no se trata solamente ni de género ni de edad, digamos, ¿no? También es de conocimiento. Entonces me parece que en ese punto, si eso es parte de todo, de nuestro día a día, tiene que ver con la cultura y es intrínseco. No sé, digo, es muy difícil de explicarlo, porque simplemente es lo que uno entiende y hace. Y en esa transparencia y en esas reglas claras del juego es donde me parece que todos sabemos jugar. Bien, bien. Súper, súper interesante, da para seguir profundizando sobre este tema, pero lo cierto es que quizás la pregunta está orientada a esto, ¿no? A diferentes modelos y sesgos que hay y que ustedes de alguna manera lo comentaron, ¿no? Para las personas de mayor edad, también cómo acompañan la organización, mayor edad, digo, tengo 45, perdón, pero digamos, en esta mirada y esta apertura de permitirse que puede aprender, digamos, de los otros y demás, y cómo la cultura funciona como gran regulador de esto, que es interesante, ¿no? Y eso, seguir construyendo esa cultura como gran regulador, pero también acompañada de estos líderes, que es todo un desafío, así como tuvimos que aprender a trabajar de manera híbrida y gestionar a través de lo remoto y demás, esto también es otro desafío que hoy está latente en las organizaciones, algunas más que otras por las industrias, por su génesis o por cómo se construyeron, pero sigue siendo un desafío. Bien, le voy a dejar la otra pregunta que es del público y para ir cerrando, que tiene que ver qué creen ustedes los nuevos desafíos para las nuevas generaciones. Hay algo que tenemos que estar considerando y ya hablamos de millennials, de centennials, ¿qué viene, no? Si alguien nos quiere compartir su mirada respecto a esto, que ya lo estamos viviendo de alguna manera en algunos casos. Entonces la dejé difícil. ¿Qué se nos viene? ¿Cuál es el siguiente desafío? ¿Cuál es el siguiente step? Si quizás vamos a hacer algo más concreto, ¿cuál sería el siguiente step en función de Me animo trabajar con las a nuevas decir, generaciones? Anímate, Cintia, me anímate. animo a Ahí me decir que en gusta. realidad creo que todo lo que nos estuvo pasando, lo que tenemos que aprender es que la incertidumbre es parte de nuestra constante. Y creo que en ese Interesante. punto me parece que está bueno, digamos, si bien necesitamos previsibilidad, no creo que sea algo muy distinto. Me acuerdo que Emiliano en la primera pregunta dijo, a ver, ellos lo ponen en manifiesto, lo ponen sobre la mesa, pero no es algo que uno no haya querido cuando empezó a trabajar. Tengo 43 años, digamos, no pertenezco a esta generación, digamos, pero no era algo que para mí era ajeno. Quizás no estaba tan permitido, tan bien visto decirlo, ¿no? Entonces me parece que de eso se trata un poco. Va a haber cosas donde, digo, yo creo que no va a haber un cambio en los valores, volvemos al respeto, a la humildad, la importancia de esta cultura, que quizás va a ser más consolidarla, estar abiertos, ser muy adaptables, digamos, o con una adaptabilidad muy, muy rápida. Pero creo que la incertidumbre tiene que ser parte de nuestro contexto en determinados puntos, ¿no? Y manejar eso me parece que no es nada fácil, porque obviamente necesitamos también previsibilidad y un cierto marco. No podemos vivir todo el tiempo angustiándonos de no saber qué es lo que va a pasar. Pero quizás también no anticiparnos tanto, digamos. Pero no me imagino desafíos como muy distintos. Creo que hubo un golpe muy fuerte y creo que todavía estamos aprendiendo con eso, pero desde la convivencia y desde el aprender, poniendo los puntos sobre la mesa, y todos, de verdad, me parece que ninguno dijo, ay, qué raro lo que están pidiendo. Sí, es real que a veces no era tan común, y ahora se naturaliza. Y hasta nosotros mismos lo empezamos a naturalizar, ¿no? Entonces, como decía uno de los chicos, de hecho dábamos home office y nadie lo usaba. Hoy creo que es impensado, aunque la libertad la tienen y quizás tampoco la usan. Entonces, me parece que siempre manejarnos desde la autonomía, desde la libertad, eso creo o espero que no vaya a ser un cambio. Perfecto, gracias, Cintia. Bien, desde nuestra mirada también, ¿no? Esta cuestión de seguir construyendo
culturas que tienen que ver basadas en la confianza y los vínculos y las relaciones de confianza, así sea con distintos segmentos, o que represente la convivencia y generar una buena experiencia para todos, porque cuando uno tiene una buena experiencia de cuidado, de bienestar, de apertura, etcétera, etcétera, lo que hace es sentirse cómodo en su trabajo, poder aportar, poder sentirse que puede contribuir directamente al negocio, y por lo tanto, desde ese lugar, sean las generaciones que sean, sea tu rol que tengas, sea tu posicionamiento dentro de la organización, o lo que fuere, todos pueden contribuir de distintos lugares. Entonces, creo que aportando, digamos, esta pregunta que hacen desde el público, creo que tiene que ver con esto, con seguir construyendo culturas que estén afianzadas en las relaciones de confianza entre los colaboradores, y me pareció buenísimo lo que agregaste, Cintia, que tiene que ver con esto, acostumbrarse a que este cambio constante va a estar, y la adaptación que surgió mucho acá en estas conversaciones es clave, digamos, ¿no? Tenemos un negocio, representamos un negocio, y entendemos que si las personas están bien, es mucho mejor para el negocio, ¿no? Así que, en definitiva, yo quiero en principio agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por la generosidad de compartir sus experiencias y sus programas, acciones que dan cuenta y toman nota las personas que nos escuchan, y adicionalmente felicitarlos porque no lo dije de manera manifiesta, por este reconocimiento que han tenido, que es muy importante, por una cuestión, pero simplemente porque representa y es una consecuencia de lo que se están viviendo ustedes en esas organizaciones. Así que para nosotros el ranking o estos reconocimientos tiene que ver con visibilizar nada más esto. Lo importante es cómo ustedes y sus colaboradores están viviendo su experiencia en sus organizaciones. Así que, por mi lado, muchas gracias Federico Fulci de Puma, muchas gracias Federico Patigori de Innovid, muchas gracias Cintia Petrello de Balance, y muchas gracias Emiliano Elías de Admo. Gracias a todos, un placer. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias.